¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un video más de Desarrollo Profesional, un canal donde aprenderás metodologías y técnicas que te ayudarán a desarrollarte profesionalmente y ayudar a tu empresa o negocio a que sean más competitivos. En esta ocasión vamos a presentarles el esquema que utilizamos para evaluar almacenistas dentro de las organizaciones. Este tipo de evaluaciones las utilizamos principalmente cuando las empresas requieren que los apoyemos en el análisis de candidatos para cubrir alguna vacante, en la validación de personas que ya están trabajando actualmente en los almacenes o simplemente como parte de un esquema de evaluación de desempeño. Dependiendo cómo le vaya este video, cuántos likes le pongan o cuántos me gusta, comenzaremos a subir otros esquemas de evaluación para diversos puestos en la empresa, como podrían ser compradores, supervisores de producción, gerencias y en fin, todo lo que ustedes nos puedan llegar a pedir. Antes de comenzar en el tema, queremos compartirles que en nuestra página de internet ivanmartinezlima.com y malicorp.com ya se encuentra una sección donde estaremos mostrando los eventos de capacitación que tendremos en la ciudad de Guadalajara en los próximos meses. Esto es algo que nos han estado pidiendo bastante y ya tenemos los dos primeros eventos programados para el mes de julio. Así que si estás en cualquier lugar de la República Mexicana y por qué no fuera de ella y quieres recibir capacitación directamente con nosotros, revisa la página y ponte en contacto con nosotros. Nos va a encantar que nos puedan acompañar en estos cursos. Pues bien, vamos a entrar directamente ya a nuestro tema. Como algo importante, esto que vamos a ver no te recomendaría que lo apliques 100% como te lo voy a mostrar en tu empresa. Siempre va a ser importante que haya pequeñas variaciones, pero la guía que te voy a mostrar aquí creo que te puede dar muy buenos resultados. Lo primero que tienes que analizar muy bien es qué es lo que quieres evaluar de una persona, sobre todo cuando quieres que sea algo más técnico, como es el caso de un almacenista. Nosotros manejamos un esquema bastante conocido que es la evaluación por competencias globales que tiene que ver con habilidades, conocimientos y actitudes. Nosotros tenemos una metodología que se llama metodología ASK, que precisamente significan habilidades, conocimientos y actitudes, y es lo que utilizamos cuando hacemos un proyecto de evaluación de desempeño. Pero para este examen solamente nos vamos a enfocar en las habilidades y en los conocimientos, ya que las actitudes es un poco más complejo de medir y el alcance de este video no nos da el suficiente tiempo para poder demostrar todo lo que se puede hacer. Eso lo vamos a dejar para una siguiente ocasión. Entonces, cuando nos enfocamos al cómo, ya determinamos qué, vamos a evaluar habilidades y conocimientos nada más. En el cómo tenemos que determinar específicamente la forma en que vamos a realizar esa evaluación. En la parte de habilidades hay dos maneras como lo manejamos principalmente, a través de los resultados de la operación, que tiene que ver con el seguimiento a indicadores, pero el relojito que está ahí indica que eso no lo vamos a manejar en esta ocasión, sino que nos vamos a ir a un examen escrito donde se pueda demostrar la experiencia adquirida. Los conocimientos, de manera directa, es a través de un examen escrito teórico. Y las actitudes, como lo habíamos comentado, lo vamos a manejar después. Entonces, lo que vamos a ver es un examen donde tú puedas ver el nivel de conocimientos teóricos que tiene el almacenista, pero que también, aunque sea por escrito, de cierta manera te diga si ha tenido experiencia en uno o varios de los temas que a ti te interesa evaluar. Es así que vamos a ver sección por sección cómo nosotros dividimos el examen, esperando que las preguntas que están aquí te den una idea mucho más clara de qué es lo que tú puedes evaluar. Por ejemplo, cuando yo quiero evaluar conocimientos básicos de un almacenista, estas son algunas de las preguntas que se pueden hacer. Puedes utilizarlas como referencia para tu propio examen, pero yo te recomiendo que analices específicamente qué es lo que te interesa que la persona sepa con respecto a tu operación. Tal vez en este momento tus almacenistas ya tienen algo de experiencia, entonces puedes hacer preguntas un poco más complejas. Tal vez no tienes claro el nivel precisamente de conocimientos que tienen tus almacenistas, puedes comenzar con estas. Te voy a dar una explicación breve de cada una de ellas para que entiendas el contexto de lo que los almacenistas deberían de contestar. Cuando hablamos de los objetivos básicos de un almacén, esta te va a ayudar a saber si todos están alineados con respecto a lo que ese almacén tiene que hacer. A veces cada quien tiene una idea diferente. ¿Qué utilidad existe en el uso de la clasificación ABC? De manera natural, aquí te vas a dar cuenta si entienden qué es la clasificación ABC, pero sobre todo, no queremos solamente la respuesta teórica sacada de Wikipedia, sino que nos digan para qué sirve y qué utilidad pueden tener en su almacén. ¿Qué es la confiabilidad de inventario y cómo se puede mejorar en la empresa? Nuevamente, ellos podrían tener su teléfono a la mano, buscar qué es confiabilidad de inventario y ponerlo así tal cual. Pero al agregarle a la pregunta cómo se puede mejorar en la empresa, lo que te vas a dar cuenta aquí con sus respuestas es si entienden el concepto
de cómo influye la confiabilidad de inventario con respecto a las decisiones que se toman en los procesos de almacenaje. ¿Cómo saber si un almacén está controlado o no? Esta pregunta te va a ayudar a entender si la persona conoce qué son aquellos elementos básicos que necesitan los almacenes para poder estar bien controlados. ¿Y cuántos métodos de control de inventario conoces? Aquí estamos hablando de control de stock, es otra forma como se le conoce el control de inventario, y aquí al preguntar de los métodos, lo que necesitamos saber es si entienden la diferencia, por ejemplo, de máximos y mínimos, de conteos cíclicos, de manejo de inventarios mediante FIFO, LIFO, etc. Ahora, algo importante que no mencioné hace un momento es que son puras preguntas abiertas. El reto de las preguntas abiertas es que necesitas una persona que comprenda precisamente el funcionamiento de un almacén para poder evaluar los exámenes. Lo más fácil sería hacer exámenes con opciones múltiples, pero créeme, eso yo ya lo he intentado y lo que haces es orientar las respuestas de las personas. Al momento de que la persona que a lo mejor obtiene una excelente calificación en un examen de opciones múltiples lo llevas a la práctica, me he dado cuenta en muchas ocasiones que no tienen idea de cómo aplicar lo que contestaron bien en el examen. Al hacer preguntas abiertas, es mucho más fácil que puedas detectar las personas que realmente han tenido experiencia en almacenes o inclusive personas que les da flojera escribir o les da flojera plantear una respuesta específica, y eso te puede ayudar también a conocer otro tipo de elementos importantes de la persona que está trabajando en tu almacén. En esta sección de análisis de resultados de almacén, lo que nos interesa saber es si las personas que contesten el examen entienden qué es lo mínimo que necesitan tener a la mano o que necesitan saber para poder determinar si un almacén está dando los resultados adecuados o no. Por eso iniciamos preguntando qué es un indicador de desempeño y para qué sirve, ver si entienden ese contexto, cuáles son los indicadores de desempeño más conocidos para evaluar precisamente un almacén. Esto es para ver de la gran cantidad de indicadores que existen en los almacenes, saber si ellos conocen exactamente cuáles son los que deben de medir. Lo que sería interesante ver es si te contestan tal cual los que tú ya tienes o inclusive te contestan con algunos que tú no utilizas pero que ellos consideren que son importantes. ¿Para qué nos sirve una gráfica de tendencias? Es una pregunta muy básica, muy teórica, pero muy importante porque nos va a ayudar a saber si las personas entienden la forma en que podemos ver si nuestro almacén está mejorando o empeorando a través del tiempo. Muchas personas en esta sección contestan con una descripción de lo que es un gráfico de control, pero un gráfico de control es una forma mucho más genérica todavía. La gráfica de tendencias es uno de los gráficos de control y lo que realmente nos interesa aquí es ver si ellos saben analizar tendencias. ¿Qué puntos críticos de control son los que se pueden encontrar en el almacén? Aquí de lo que se trata es de entender si ellos conocen cuáles son las prioridades de operación del almacén. De todas las cosas que se tienen que hacer y que son importantes, cuáles son aquellas que son más críticas y que por ende deberían de ser medidas con mayor precisión. Después pasamos a procesos de trabajo y están en azul porque tiene que ver con habilidades. Estas preguntas ya tienen que ver más con habilidades. Y es la siguiente: ¿qué procesos de almacén debo revisar si existe un problema a nivel de confiabilidad de inventario? Este tipo de preguntas no se pueden contestar de manera teórica lineal. ¿A qué me refiero? Una persona con experiencia va a tener más facilidad para contestar este tipo de preguntas. Aquí te vas a empezar a dar cuenta si las personas tienen experiencia o no, de acuerdo a lo que te contesten. ¿Qué procesos de almacén debo revisar si la documentación del material que se controla no existe o no está actualizado? Son preguntas básicas, pero esto nos ayuda a que personas que no tienen experiencia la podamos detectar inmediatamente. Recuerda que si el examen lo vas a aplicar a personas que tienen más experiencia, este tipo de preguntas las puedes modificar, sobre todo basándose en las áreas de oportunidad que ustedes han detectado en sus almacenes. ¿Para qué nos sirven los conteos cíclicos? Ojo, no estamos preguntando qué son, sino para qué nos sirven. Esta pregunta la puedes ampliar todavía más, porque podría ser ¿para qué nos sirven los conteos cíclicos? Y dame un ejemplo de cómo desarrollar el calendario. Al decir desarrollar el calendario, ya los estás guiando exactamente a lo que necesitas ver. Y una persona que sí lo haya hecho va a podértelo contestar. Alguien que nunca ha manejado conteos cíclicos, aunque conozca teóricamente qué son, no va a poder contestar una pregunta que te pida hacer un calendario. ¿Cuáles son los elementos clave para determinar los máximos, mínimos y punto de reorden? Ahí se nos fue una S. Esta pregunta es todavía un poquito más compleja. Hablando de lo básico, es todavía un poco más compleja. Y igual, solamente una persona con experiencia la va a poder contestar. Sistemas de gestión. Es importante, sobre todo si ya tienes un sistema de gestión, sea de calidad o no, o estás pensando implementar uno,
maneja este tipo de preguntas en tus evaluaciones. ¿Para qué nos sirve tener un sistema de gestión en la empresa? Explica los pasos básicos de alguna metodología de calidad que conozcas. Esta segunda pregunta es muy importante porque lo que te pongan aquí lo tienen que utilizar en los ejercicios que vamos a ver a continuación. ¿Para qué nos sirve la administración de riesgos? Esto muy poca gente lo va a poder contestar, pero es importante que tú detectes si la gente lo conoce, porque el modelo de pensamiento que te da a conocer lo más básico de administración de riesgos te ayuda a hacer análisis de tus procesos y no esperar a que las cosas sucedan o a que los problemas se den dentro del almacén. Este esquema te ayuda a prevenir. ¿Cuáles son los pasos básicos para generar un cambio de proceso en un almacén? Igual, aquí te vas a dar cuenta si ellos ya han estado en un proceso de cambio o no, y aunque no hayan estado, qué es lo que les dice su sentido común para poder realizar un cambio. Esto te va a ayudar mucho a entender cuál es el nivel de sentido común que tienen las personas ante los cambios básicos que siempre se dan en el trabajo. Para ti, ¿qué es lo más importante en un almacén? ¿Mantener los costos bajos o maximizar la salida de materiales? Hablando de flujo de trabajo. Aquí lo más seguro es que la mayor parte de las personas se vayan por los costos bajos o las personas te van a decir que ambos son importantes. Estate muy al pendiente del canal porque te vamos a demostrar a través de un video que va a estar mucho más orientado a la productividad cómo lo más importante es maximizar la salida de materiales. Ojo, no se trata de que simplemente le atinen a la respuesta, sino que te tienen que dar una explicación de por qué están planteando que la salida de materiales es lo más importante. Ahora, esta parte de conocimientos y experiencia es muy teórica y pone a pensar en la gente más en cosas que han pasado, lo que ya conozco o cosas que he hecho. Pero esta siguiente sección lo que nos ayuda a evaluar en las personas es qué harían ante determinadas situaciones. Esto que ves aquí es un ejemplo nada más. Tú les vas a poner 5 casos, microcasos. Imagínate que estamos hablando de los análisis de casos de Harvard, pero a nivel micro. Entonces le pones 5 situaciones a las personas que los ayuden a razonar y que te ayuden a ti a ver cómo actuarían ante determinadas situaciones. Por ejemplo, el área de producción ha mandado un correo quejándose por el atraso presentado por un material en particular. Dicho atraso ha provocado que se pare la línea y se está buscando quién pague por el error. Después de analizar el problema, detectas que el almacén no es el responsable del problema. ¿Qué harías? El típico caso que producción se detiene y le echa la culpa al almacén, le echa la culpa a compras, etc. Tú estás en almacén y lo que tienes que poner aquí es qué harías ante esa situación. Lo interesante que vas a ver es la forma como las personas tratan de demostrar que harían siempre lo positivo, pero la forma en que contestan siempre cambia. Y lo que te pongan aquí lo tienes que comparar con respecto a la cultura de la empresa y lo que el director o dueño piden. Por eso te comentaba que aquí hagas por lo menos 5 casos diferentes. ¿Qué pasa cuando el personal llega tarde? ¿Qué pasa si tienen un esquema de bonos y el personal falta pero es de los más aplicados? ¿Le das el bono o no? ¿Qué sucede si ya tienes un plan de trabajo y el dueño o director de la empresa te dice que hagas otra cosa? ¿Lo haces o no? La última sección que yo te recomiendo que pongas en la evaluación es un análisis práctico de procesos. Si has visto nuestros videos de indicadores de desempeño, pues podrás darte cuenta que lo que estás viendo aquí es un bloque, una sección de una matriz de indicadores, donde específicamente estamos mostrando solamente un indicador. Entonces lo que le planteas a la persona que está siendo evaluada es lo siguiente. En esta matriz, en esta tabla, estamos viendo un solo indicador que tiene una meta, en este caso del 98%, pero que no se ha cumplido en los últimos 6 meses. De hecho, el último resultado del mes es 85% del nivel de confiabilidad. Aquí es una pregunta totalmente abierta y le dices cómo analizarías este proceso y qué harías o cómo harías para mejorarlo. Si la persona contestó adecuadamente la pregunta que vimos hace unas diapositivas sobre una metodología de mejora de calidad, y si no recuerdas cuál, regresa el video y revísala. Ya le preguntamos a la persona si conoce metodologías de mejora de la calidad. Esa metodología que haya puesto la tiene que utilizar aquí por obviedad. Si realmente la conoce y la ha utilizado, va a seguir los pasos que haya establecido allá para resolver, entre comillas, esta situación, porque realmente lo que tiene que hacer es un planteamiento de cómo lo arreglaría o cómo analizaría este problema. Aquí es donde realmente te das cuenta si las personas les ha tocado participar en algún equipo de mejora, si les ha tocado tratar de mejorar un proceso o si simplemente se han dedicado a operar y ya. Esto te puede ayudar a determinar a qué personas puedes ascender, a qué personas les puedes dar más responsabilidad o inclusive qué personas puedes tomar para un equipo de trabajo de manera inmediata.
Y la última pregunta o el último ejercicio que yo te recomendaría que les pusieras es revisar si saben analizar o mejor dicho establecer indicadores. Entonces la pregunta podría ser directamente así. Dime los pasos del proceso de almacén y para los que consideres más importantes, establece indicadores de desempeño. Lo que necesito que me pongas es el nombre del indicador, una explicación de para qué sirve ese indicador y la fórmula para obtener el resultado de la medición. Aquí no hay pierde. Si la persona ha trabajado con indicadores desde el punto de vista de desarrollo, esto lo va a poder contestar bien. Si nunca ha desarrollado indicadores, no va a haber manera de que esto lo conteste bien. No significa que esa persona no sirve. Lo que significa es que no puedes asumir que una persona que no ha desarrollado indicadores pueda establecerlos para tu negocio. Entonces, si vas a seleccionar un jefe de almacén que no sabe desarrollar indicadores, pues va a necesitar ayuda para hacerlo. En la medida que veamos que este video genera interés, lo que vamos a hacer en los siguientes videos es dar las respuestas del examen, obviamente a manera de explicación específica de cada uno de los temas. Esto nos va a dar bastante material y creo que les va a servir a todos ustedes. Otra manera un poco más rápida de que te puedas enterar de las respuestas, pues es que nos acompañen a nuestro curso que vamos a tener de Administración de Almacenes y Control de Inventarios en el próximo julio. No olvides dejarnos tus sugerencias de para qué otros puestos te gustaría ver evaluaciones como esta. Muchas gracias por todo el tiempo que dedicas a ver nuestros videos. Compártelo con las personas que creas que les puede interesar. Nos vemos en el siguiente video de la serie. Hasta luego.